tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y en el vídeo de hoy quiero hacer un repaso por los libros que hemos leído en mi club de lectura. Si quieres saber cuáles son, quédate, que allá vamos. Bueno, pues el otro día organizando las lecturas para mi club de lectura me di cuenta que el club de lectura Reading by the Sea cumplía un año este mes de marzo. Llevamos un año haciendo lecturas conjuntas, leyendo juntos y dije, bueno, pues qué buena ocasión, ¿no?, para celebrar este cumple del club de lectura que hacer un repaso por los libros que hemos leído durante este año. Y así, pues bueno, hablo de algunos de los libros porque, pues como el canal es bastante nuevo, todavía no he hablado de ellos por aquí. Como tengo tanto que decir, he decidido ya desde el principio dividirlo en dos partes. Y en esta primera parte voy a hablar de los 8 primeros libros que leímos en el club de lectura, porque me apetece, bueno, quizás no en profundidad, pero sí hablaros un poco de cada uno de ellos. La verdad que el club de lectura es algo que a mí me gusta muchísimo, le tengo un montón de cariño. Surgió en un momento y ha costado un poco de soledad en mi vida cuando nos mudamos a Galicia y aquí pues no tenía mucha vida, ni tengo, pero bueno, no tengo demasiada vida social y entonces, bueno, a través de leer con gente era un momento como de socializar y de poner en común algo que estábamos haciendo juntos, ¿no? Esa parte, pues eso, más social de la vida y que le tengo muchísimo cariño. No sé si habéis participado ya en él, pero bueno, si has participado en alguna lectura conjunta, te doy las gracias porque la verdad que es un grupo fantástico y nos lo pasamos muy bien, así que si quieres unirte, tienes el link en la caja de descripción, leemos en Telegram, es gratuito y bueno, tienes toda la info ahí. El primer libro que leímos en lectura conjunta fue cuando, bueno, estaba todavía yo un poco probando, no sabía si me iba a gustar ese tema de dirigir o, bueno, de organizar las lecturas y bueno, pues el libro con el que nos estrenamos fue Plañido de Sofía Guardiola, que es un libro que, si no me equivoco, salió en 2021 y está editado por Viento Norte. Es la primera novela de esta autora, que es además muy joven. Como ya os conté en el vídeo en el que os hablaba de la editorial Caballo de Troya, que dejaré por aquí, a mí me gusta mucho aquello de descubrir nuevas voces, leer autores y autoras que están empezando independientemente de su edad. Este libro nos va a presentar la historia de Teresa, que es una mujer de mediana edad. Bueno, mediana edad no es una expresión que me gusta mucho, pero bueno, ¿me entendéis? Y ella vive en el pueblo donde pues nació, ha crecido y digamos que nunca se ha ido de allí. Ella es huérfana, sus padres han muerto y ella pues bueno, trabaja en una peluquería, que bueno, que es suya, y pues bueno, pues corta el pelo y demás a las personas de un pueblo que se está vaciando, ¿no? Cada vez hay menos gente y cada vez de hecho hay menos gente joven, incluso de su generación. Digamos que todas sus amistades se fueron para no volver y bueno, ella tiene una vida bastante tranquila, relajada, rutinaria, pero rutinaria para bien, ¿no? Es una zona de confort donde ella se siente cómoda. Y bueno, pues todo cambia, ¿no?, en un momento en el que pues fallece el padre de una de sus amigas de la infancia y esta vuelve al pueblo y le pide que por favor haga de plañidera en el entierro del padre. Y ella se queda un poco extrañada porque nunca lo ha hecho, pero bueno, acaba diciendo que sí, casi pues así por casualidad, ella empezará a ser la plañidera del pueblo y pues bueno, retoma, ¿no?, esta tradición que se está perdiendo de estas mujeres que lloraban en los entierros como profesión. Entonces, a partir de esta idea, realmente la autora nos va a hablar tanto de la muerte, de la pérdida, como también de cómo las tradiciones del pasado van quedando atrás y cómo a lo mejor traerla de vuelta a ella le sirve quizás no tanto como un sustento, que también como para casi como terapia, ¿no? Ella llorando, ¿no?, a esas personas que han fallecido, llora en realidad a sus muertos y hace, no sé, es como casi una catarsis para ella y le hace enfrentarse a sentimientos que a lo mejor había tratado de mirar para otro lado cuando le tocaron a ella y demás, incluso pues mirarse en un espejo y decir y plantearse, no hacerse preguntas que quizás duelen, como si está satisfecha con su vida, si se arrepiente de ciertas cosas. Entonces a mí me gustó porque es una protagonista un poco diferente. Esta historia parece casi un coming of age, pero no está en la edad correcta. Entonces, por eso es interesante la idea de plantear que tampoco nunca es tarde, ¿no?, para replantearnos nuestra vida, buscar algo que nos haga feliz si no lo somos y demás, y por ese lado me gustó mucho. El libro principalmente va a explorar un poco pues la vida de Teresa, es una novela bastante intimista. Y bueno, como a partir de ese momento parece que cuando algo cambia entre una rutina, en este caso empezar a ser plañidera,
casi desencadena una serie de cambios en su existencia. La verdad que es una novela que para mí tuvo un tinte bastante nostálgico, me hacía revivir bastante como el ambiente, ¿no? de los veranos de mi infancia cuando iba a un pueblo y demás, y creo que toda la vida en el pueblo lo refleja muy bien y eso estuvimos bastante de acuerdo todos en la lectura conjunta. La novela va a tratar temas como el ser madre o no ser madre, ¿no? Esa decisión, cuando de repente has vivido una vida pues que, bueno, has pasado como todos los fases que tenías que ir pasando y no te has planteado realmente quién eres y tienes como una pérdida de la identidad y tienes que reconstruirte. Va a hablar de la amistad también, ¿no? De cómo las amistades no son necesariamente para siempre. Bueno, diferentes tipos de amor. La verdad que es una novela que va tocando bastantes cosas, por supuesto también la muerte, la pérdida, el duelo. Y bueno, fue una lectura conjunta que quizás el grupo nos tuvo divididos en un 50%. Al 50% del grupo les gustó y al otro 50% quizás esperaban otra cosa o esperaban más. Es normal, ¿no? Cuando lees en grupo que haya un poquito de todo. A mí personalmente fue una novela que me gustó mucho y más sabiendo que era la primera novela de la autora. Y nada, esta fue la primera lectura conjunta. La siguiente, que la hice en colaboración con Lidia de Horas de Libros, fue la lectura de La señora March de Virginia Feito, que está editada por Lumen. Seguro que os acordáis porque hace como un año, ahora mismo vaya, fue todo un boom, se convirtió en bestseller, es una novela que estaba en todas partes y yo la verdad que fue víctima del marketing porque me moría de ganas de leerlo, de todo lo que hablaba todo el mundo. Es cierto que ahora ya pues no se habla mucho de ella, pero bueno, es que llevamos este ritmo de novedades y de todo que a veces los libros parece que tienen una fecha de caducidad y si no los lees en el momento luego ya quedan olvidados, cuando por favor nada más lejos de la realidad. Y os cuento, La señora March está ambientado en Nueva York. Creo que en ningún momento nos dicen en cuándo sucede, pero a mí me daban como así unas vibraciones como, no sé, como en los años 60, 70, una cosa así, pero realmente no sabría. Entonces, bueno, todo empieza cuando la señora March va una mañana a su pastelería de confianza y la tendera le dice que, ¡ay, qué bueno! Que se ha leído el último libro del señor March, de su marido, que es un afamado novelista, y que está viendo que se ha inspirado en ella, que qué guay, ¿no? En la señora March. Y ella se queda un poco en plan como planchada, en plan, ¿por qué me está diciendo usted esto? Y tú como lector no entiendes por qué le está causando este impacto. Básicamente, nosotros como lectores vamos a seguir a la señora March casi como si tuviéramos una cámara cenital que vamos como por encima de ella y a veces nos metemos un poco en su cabeza y a veces no. Es un juego de, no lo sé, de confusión de espejos, ¿no? La señora March claramente en algún momento nos damos cuenta de que no es un personaje en el que podamos confiar demasiado porque, bueno, entra en una serie de delirios, no hay ciertos momentos de tensión o de estrés que ella lo que le desembocan es en situaciones donde tú no sabes si está teniendo alucinaciones, si qué está pasando, si no está pasando, lo que te está diciendo es la realidad o está solo en su cabeza. Así hay como momentos de mucha tensión, hay escenas que se cortan y de repente cambia totalmente lo que está pasando y tú como lector observas todo eso bastante asombrado y con interés de saber qué va a pasar ahí. Y bueno, vemos que ese matrimonio, ¿no? Con ese marido tan exitoso y la señora March a poco parece que no es especialmente perfecto, no parece que las cosas vayan bien entre ellos, por mucho que la señora March intente que sí. Luego también poco a poco vamos a ir viendo, conociendo escenas y retazos del pasado de ella. Me gusta mucho porque hay como un momento en el que está en el museo, no sé si es en el MoMA o en el Met, no me acuerdo, y ella habla de un cuadro, que os dejaré una imagen por aquí si lo encuentro, y nos cuenta como toda una historia a raíz de ese cuadro y a mí es que esas cosas me fascinan. Y bueno, ¿de qué va el libro? En realidad es una especie como de thriller psicológico que nos va a llevar a ese delirio de la señora March en torno a su marido. Es una persona de la que de repente se fía y no se fía, de la que de repente cree que le está engañando con otra mujer, luego piensa incluso que es un asesino, luego que la lleva mintiendo no sé cuántos años. Bueno, es así, ese tipo de historias extrañas a las que hay que meterse y ver qué pasa. Para mí llega un momento que todo se precipita un poco y muchas de las historias, digamos, o de las subtramas quedan abiertas y yo echo en falta que las explorara un poco más porque si no, ¿sabes? Sentía como que hacía muchas cosas para despistarme
pero luego que eso en realidad solo era despiste, no había nada en la historia que las justificaba y eso me dio un poco de rabia. Además es una novela bastante particular porque a pesar de que la autora es española, la escribió en inglés y luego se ha traducido, y la forma en la que está escrita también es muy curiosa, ¿no? Utiliza mucho repeticiones, ¿no? Como la señora March, la señora March, la señora March. Por eso incluso cuando hablo de esta novela, todo el rato digo la señora March, porque al recordarla solo me viene a la cabeza, ¿no? Todo ese juego literario que consistía en una repetición constante que te hacía incluso estar un poco mareado y estar un poco dentro de ese, no sé, como sentimiento, como si tuvieras una nube en la cabeza, como parece que tiene la señora March, y eso a mí me parecía que estaba bastante bien conseguido, así como todo pues, el estudio psicológico que te hace de ella. Sí, la verdad que es un personaje interesante y no sé, que incluso me hubiera gustado que estuviera más explotado porque me parecía que la base es muy buena, las cosas como son. Pero tengo que decir que en líneas generales me gustó, la verdad. Tampoco me encantó y lo recomendaría día y noche, pero bueno, es una novela que me alegré de haber leído y me tuvo sobre todo pues muy entretenida. En este libro, en el club de lectura, la primera meta que tuvimos, la primera división, la verdad que todo el mundo estábamos bastante encantados y nos estaba gustando mucho, y luego en la segunda ya hubo bastantes desencantos por el camino y también estuvo bastante dividida la lectura. A diferencia del tercer libro que leímos en el club de lectura, que fue un libro que el 100% de las personas lo amamos fuertemente, y se trata de La isla de las mujeres del mar, de Lisa See, que está editado por Salamandra. Como os he hablado de ese libro en muchos vídeos, os los dejaré por aquí alguno de ellos para que podáis verlo y así puedo seguir adelante. Simplemente deciros que es un libro que nos va a contar la historia de la isla de Jeju en Corea a lo largo del siglo XX, donde va a hacer además mucho hincapié en poner en valor la cultura de las Haenyeo, de las buceadoras. Y no digo nada más. Y el siguiente libro que leímos, que también gustó bastante en líneas generales, fue La isla del árbol perdido de Elif Shafak, que es un libro, si no me equivoco, de 2021 y que está editado por Lumen. Es un libro que en este caso nos va a llevar hasta Chipre para, bueno, contarnos la historia de esta isla que yo, salvo pequeños detalles y un poco sin contexto, la verdad que no conocía nada, y cuando acabé este libro estaba deseosa de leer y de saber más de esta isla. La novela tiene dos tramas que por supuesto están conectadas, pero bueno, una de ellas que está ambientada en Chipre, principalmente en la década de los 70 y un poquito en adelante, y luego durante los 2000 en Londres. Entonces, en los 70 en Chipre vamos a ver una gran historia de amor casi digna de Romeo y Julieta en relación a dos personas que se quieren y están, bueno, como en acciones rivales, por decirlo de alguna manera. Por un lado vamos a tener a Defne, que es turco-chipriota, y por otro vamos a tener a Costas, que es greco-chipriota. Y luego en Londres lo que vamos a ver es como décadas después viven allí Costas y su hija adolescente en un momento en el que, bueno, pues acaban de perder a Defne. Ella ha fallecido y están un poco con su duelo. Son dos duelos muy diferentes y como cada uno lo lleva como puede, pero parece que no consiguen apoyarse el uno al otro. Y además va a venir la hermana de Defne desde Chipre, una persona con la que Costas no hablaba desde hace décadas, que la hija ni siquiera conoce. Entonces se va a dar cuenta que su familia tiene un montón de secretos. Y luego por otro lado de los 70 nosotros vamos a ver cómo esta pareja se separa. Entonces durante muchas páginas, durante gran parte del libro, vamos a decir, oye, ¿cómo llega a ver una niña? ¿Cómo llegan a casarse y están en Londres si en realidad ellos se separaron? ¿Qué pasó aquí, no? Y entonces, bueno, la historia va a tratar un poco de eso, mientras paso a paso nos va a ir contando la historia de Chipre. Una historia que no solo va a ser la historia de los humanos, ni muchísimo menos, nos va a contar también la historia de la fauna de la isla, de la flora, de diferentes cosas que pasaron, también de cómo la cultura, las tradiciones, las enfermedades, qué pasó ahí, ¿no? Cómo es la historia de la isla y cómo se puede contar las cosas a veces sin tener al humano como centro, y eso me pareció súper interesante. Uno de los narradores de la novela es muy especial y es que es una higuera. Esto es muy curioso y funciona de maravilla. Además la higuera habla así como de una forma muy lírica, da grandes lecciones de vida cuando nos cuenta las cosas, aparte de que aprendemos muchísimo con ella, como os decía. Sé que esto puede entenderse como realismo mágico en cierta manera, pero no va por ahí la cosa, ¿no? Es más como que yo creo que la autora se vale de esta figura que es un árbol, ¿no? Que busca ser un poco imparcial en lo que sucede en la vida de los hombres. Entonces nos lo cuenta, digamos, desde fuera, ¿no? Cómo eran las cosas y cómo desde nosotros, ¿no? Desde nuestra mirada humana tendemos a posicionarnos de un lado o de otro, cómo se pueden ver las cosas desde fuera
y realmente las consecuencias que tienen nuestros actos en los que a veces no pensamos. Y la verdad que es muy interesante. Es una novela bastante dura porque pasan muchas cosas a los personajes que nos voy a contar que te rompen el corazón, no solo a los personajes principales, también a los personajes secundarios. Es una novela que habla de muchas heridas que no se curan nunca, ¿no? Y que son cosas que llevamos dentro y no todo el mundo puede soportarlas y es normal que no se puedan soportar, la verdad. También es bonito como en determinado punto va a crear un lazo, ¿no? entre diferentes naciones, como puede ser Chipre, Chile, Argentina, España, en relación con algunos de los sucesos o figuras horribles que lamentablemente compartimos, como pueden ser las figuras de los desaparecidos a raíz de dictaduras, de guerras, etcétera. Pues eso en Chipre también se da y es algo que mientras te está contando la historia de Chipre fue fácil y doloroso conectarlo con la historia de España en este aspecto, ¿no? Y por ello quizás la historia también tiene tanta potencia porque está hablando de dolores que nos pueden ser cercanos a muchos de nosotros. También es un libro que habla mucho de la fuerza, del valor y también del dolor y el sufrimiento de quienes se ven obligados a emigrar y empezar su vida de cero, lejos de sus hogares, porque es un libro al final que habla del hogar, habla de las raíces, ¿no? Va a hablar mucho de raíces tanto de las plantas, pero también como de los humanos. Es un libro pues muy bonito. Hubo partes que quizás no me gustaron tanto, pero ahora viéndolo en perspectiva con el paso del tiempo, guardo un muy buen recuerdo de este libro, aprendí mucho y me gustó cómo supo llevar mi mirada y mi pensamiento hacia ciertos puntos de vista que yo nunca me había planteado. En definitiva, diría que este libro en realidad es un canto a la memoria histórica de los países, de las culturas y también de las personas, de las familias. Un libro que nos hace reflexionar sobre el desarraigo y también sobre la identidad, especialmente para aquellas a lo mejor segundas generaciones cuando nacen en un país ellos sienten como propio pero que desde fuera son sentidos como el otro. La verdad que es una novela estupenda. El siguiente libro que leímos fue Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides, que está publicado por Anagrama y es uno de esos libros que también os he hablado un montón en otro vídeo, por lo cual podéis verlo por aquí o en la caja de descripción, que también os dejaré algún enlace y así sigo para adelante. En cualquier caso, deciros que esta lectura conjunta ha sido una de mis favoritas de toda la historia porque fue cuanto más ha sido brutal, ¿no? Leerlo en conjunto, porque es un libro que tiene, siempre os digo, 1000 interpretaciones, 1000 detalles en los que fijarse y las que de verdad un solo lector, yo no habría sido capaz de leer y quizás de interpretar o de interpretar tan acertadamente como hicieron algunas personas. Y lo que es la trama, el libro, todas las figuras simbólicas que utilizan, es una barbaridad. Es un libro que me alegro muchísimo de haberlo leído en lectura conjunta. Y el siguiente libro que leímos, lo leímos en julio y lo metimos dentro de la iniciativa del Black History July, que es una iniciativa que promueve Jan de Trotalibros y consiste en leer a autores y autoras negros durante el mes de julio. Y nosotros leímos Volver a casa de Jackie Assi, que es una novela de 2016 que está editada por Salamandra. Y esta autora es ganesa, aunque ella ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos, por lo que ahora mismo tiene la doble nacionalidad. Y este es un libro muy especial, se trata de una saga familiar que es algo que a mí me encanta. Lo que pasa es que está estructurada de una forma muy original y que yo no había visto antes y que me encantó. Todo parte de una matriarca que tiene 2 hijas, pero por motivos que descubrimos durante la lectura, estas 2 hijas nunca se conocen y están separadas. Entonces, cada capítulo va a estar dedicada a una generación de una de esas hijas. De esta forma vamos a poder explorar la historia de Ghana y por otro también, por un lado la historia de Ghana, pero luego también la de las personas que fueron llevadas a Estados Unidos para enseñarnos allí todo el tema de la esclavitud y luego qué ha sido de los descendientes de esas personas negras que fueron llegadas hasta Estados Unidos como esclavos. Es una novela que abarca desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Cada uno de esos capítulos son casi como relatos que podrían leerse de forma independiente, pero realmente merece mucho la pena leerlos todos juntos como parte de un todo, que es lo que son, vaya. Y de hecho, bueno, hay personajes que salen en varios de ellos porque cada uno simplemente es la generación siguiente. Es un poco frustrante a veces porque realmente tú
querrías saber de cada uno de esos capítulos, daría para una novela entera y te encantaría que se explayara, pero realmente la autora lo que quiere hacer es ese gran recorrido por la historia, fijándose en los puntos claves de la misma y uniendo un poco historia con personas. De esta forma, a mí me parece que hace que cale todo muchísimo más y que a lo mejor y que tú aprendas historia y que aprendas muchos más datos de los que podrías, no sé, aprender con un manual, porque lo vincula emocionalmente a gente, a personas, a personajes, y eso lo hace muy muy especial. Es un libro que toca mil y un temas, como os podéis imaginar, por supuesto, desde las tradiciones y la cultura local, la gastronomía, cómo eran las relaciones dentro de las familias, el rol de la mujer, cómo era la maternidad, cómo esta ha ido cambiando, la llegada del cristianismo a Ghana, el racismo, la esclavitud, la drogadicción, la violencia. Bueno, es que de verdad es un libro que es que trata millones de temas, es una barbaridad. Cada uno de los capítulos te rompe el corazón en trozos, es una historia de dolor, de injusticias. Es una historia de sufrimiento, pero también que pone muy en valor la resiliencia y la fortaleza de las personas. Es un libro que te ayuda a entender muy bien ciertas cosas de nuestra realidad, viendo su origen, y que también te hace ser muy crítico con la misma. Algo que me pareció muy importante para mí mientras leía este libro es como poner en valor lo importante que es quien cuente la historia, ¿no? Hay cosas que nosotros, bueno, puedo decir con cómo se nos enseña a lo mejor historia en España, cuando se nos habla de la colonización de África, hay como dos datos mal puestos en un libro, porque realmente a lo mejor no tiene nada que ver con la historia de nuestro país, entonces se pasa por alto y realmente no sabemos todo lo que pasó ahí, y te lleva a una reflexión muy importante sobre, pues eso, quién escribe la historia y cuáles serán sus intereses, ¿verdad? Por mi parte, además, destacar que cuando estaba leyendo este libro también estaba leyendo Lo que el viento se llevó, que es una novela fantástica. Ya os lo he contado que es una de mis novelas favoritas, pero claro, es una novela que es muy racista y no tiene sentido negar algo tan absolutamente evidente. Y claro, yo estaba viendo como por un lado te estaban hablando de la esclavitud en Lo que el viento se llevó y por otro en Volver a casa, y claro, era absolutamente fantástico y te ponía, de verdad, como es que el mejor ejemplo que yo podía ver de qué importante es quién te cuenta la historia, quién es tu narrador, y darte cuenta de los objetivos o de la visión de cada uno de ellos. Para mí fue una experiencia brutal leer estos libros juntos. Ocurrió, digamos, por casualidad totalmente, pero me pareció muy muy importante. Salí absolutamente enamorada de Daddy Yassy como autora, tengo muchas ganas de seguir leyendo su obra. Me pareció muy inteligente por su parte cómo ella plantea la historia, siempre con una cierta imparcialidad, nunca será del todo, en el sentido de que ella no busca enjuiciar a sus personajes, a ninguno de ellos, simplemente te deja ahí la historia para que tú la mastiques, la sumas y te des cuenta de cómo son las cosas o cómo han sido. Lo hace de una forma maravillosa. Que te convence, que te atrapa y sobre todo te da los puntos claves para despertar tu curiosidad y tu interés y seguir leyendo y seguir investigando sobre los diferentes sucesos que se mencionan en la novela. El siguiente libro que leímos fue 1984 de George Orwell, que es una novela de 1949 si no me equivoco, y para mí fue una relectura. Lo había leído en la universidad ya hacía más de 10 años y aunque me acordaba de ciertas escenas, no me acordaba del final y no me acordaba del camino, y tenía muchas ganas de volver a leer este clásico moderno, esta obra que después de leerla de verdad se me llena un poco la boca de decir es uno de esos libros que hay que leer. Por supuesto que cada uno lea lo que quiera, entenderme, pero me parece un libro muy importante. Es, digamos, quizás la distopía, ¿no?, por excelencia, y es un libro que yo creo que gana con los años, ¿no? Que esto es muy complicado. Si ya tuvo que ser un shock en su momento, y lo fue, ¿no?, por eso siempre ha sido un éxito y nunca ha dejado de leerse, creo que a día de hoy es que tiene una relevancia tan enorme por la cantidad de cosas, ya no que es que sean atemporales, sino es que son de nuestro tiempo, que da muchísimo susto leer, da mucho miedo de verdad leer 1984 a día de hoy. Me gustó encontrarme con una historia que se leía muy fácil. Es cierto que tiene unas partes que son más... pueden hacerse un poco más, no sé si lentas es la palabra, más densas porque hay libro dentro del libro, ¿no?
Pero yo, mirando como la idea que yo tenía de cuando lo había leído en la universidad, recordaba partes muy duras de leer. Y sin embargo, esta vez me resultaron absolutamente apasionantes, incluso esas partes a priori más densas. Quizás ahora me interesa más, quizás no es lo mismo cuando te hacen leerlo, por mucho que sea una novela que te apetezca leer, cuando tú lo lees algo porque quieres, ¿no? Tus ojos son otros y también, bueno, también pues supongo que he crecido y ahora veo las cosas de otra manera, o espero que sea así. Pero bueno, tengo que decir que incluso las partes densas me parecían espectaculares, me parece un libro redondo, no puedo esperar otros 10 años para leerlo de verdad. Qué ganas y qué miedo, porque a saber lo que habrá entonces en nuestras vidas. Bueno, os cuento. En el mundo donde se ambienta 1984, Oceanía es una de las 3 potencias en las que se dividen el mundo. La capital de Oceanía es Londres y está ahí, en un Londres así muy gris, muy tétrico, donde sucede todo. La sociedad de Oceanía está muy estratificada, está dividida en es una sociedad piramidal. En la cima tenemos al gran hermano o hermano mayor, según la traducción que tengáis. Después tenemos a la cúpula del partido, a los miembros del partido. Y luego en la base, en el pie de todo, están los proles, que es, digamos, pues eso, son considerados casi como animales, son los trabajadores. Son considerados prácticamente escoria por el resto de las clases, y esto es bastante sorprendente porque ellos son los únicos que quizá podamos ver alguna característica que nosotros podamos entender como humana. Digamos, son gente que se ríen, buscan divertirse, bailan, quieren cantar, aún parece que se relacionan unos con otros. Además, como buen estado totalitario que es, Oceanía cuenta con un importantísimo y enorme aparato propagandístico y una iconografía muy potente que, bueno, impregna pues, todas las ciudades, todas las comunicaciones. Además tiene un organismo de control que es absolutamente terrorífico, que es la policía del pensamiento, que está allí para acabar con cualquier tipo de disidente. Y luego cuenta con 3 ministerios, que es el Ministerio de la Verdad, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Opulencia, que básicamente se dedican a lo contrario de lo que dice su nombre. Y a nosotros se nos va a presentar toda la historia desde, bueno, el punto de vista de nuestro protagonista, que es Winston, que él trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde la historia se reescribe constantemente. A él, según van pasando las cosas, le llega una información y tienen que coger los periódicos de otros días o de otros meses y los reescriben, por lo cual la historia está constantemente siendo reescrita, y realmente te hace, ¿no?, pensar mucho sobre cuál es la verdad o cuál es la historia, quién la escribe o existe realmente. Además, en Oceanía también se quiere imponer la neolengua, que es, bueno, pues una nueva forma, un nuevo idioma, una nueva forma de comunicarse, que básicamente lo que busca es acabar con el pensamiento crítico y así, una vez más, seguir controlando a la población, entre las muchas otras métodos de control que tienen, como puede ser, por ejemplo, el control humano. Todo el mundo vigila a sus vecinos, a las personas con las que se cruza, a sus compañeros de trabajo, para delatarlos ante la más mínima duda o comportamiento sospechoso. Esto es fácil que nos recuerde a, bueno, pues en la historia de España nos puede recordar muy fácil a momentos de la dictadura. O, por ejemplo, también podemos irnos al régimen nazi, como quien acusaba a sus vecinos judíos. Por ejemplo, entre otros muchísimos ejemplos que podríamos tener. Y luego, por otro lado, también tienen todo tipo de aparatos que les vigilan constantemente, como pueden ser pantallas, que eso quizás nos lleve más incluso a nuestros días y nos dé aún más miedo. Lo curioso es que, bueno, Winston realmente odia al gran hermano y odia al partido, y pues va a ser muy curioso ver cómo él se enfrenta o va a buscar formas de rebelarse contra eso. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo va a hacer? ¿Hay más gente como él? Y nada, la verdad es que es una historia absolutamente apasionante, redonda, que no le sobra una página. Solo te da que pensar, te deja ahí con la cabeza como un bombo, pero para bien, porque es importante que los libros nos hagan pensar, es importante que pensemos, y este libro de verdad lo pone mucho de manifiesto, ¿no? Es un libro que nos va a hablar mucho de la deshumanización, del fin del pensamiento crítico, como decía antes, del fin de las relaciones
humanas, del amor, de la amistad, la aniquilación de la pasión, donde se analizan de una forma súper inteligente cuáles son los objetivos de los estados y cuáles son los medios que utilizan para conseguir dichos objetivos. Es algo que, como decía, tiene muchísima todavía aplicación a día de hoy, lo podemos ver en nuestra realidad muy fácil. De hecho, en la lectura conjunta había gente de muchos países de Latinoamérica y se estaban compartiendo ejemplos en el grupo que a mí personalmente se me ponía la piel de gallina. Un lado del gran desconocimiento que tengo de esto, cómo la información, de nuevo, ¿no?, se nos da para lo que interesa y la información que interesa, y por otro, bueno, que realmente que eso esté sucediendo me parecía absolutamente terrorífico y horrible. Cuando George Orwell escribió 1984, tenía en mente hacer una gran crítica a ciertos comportamientos de las potencias de su tiempo, y hay muchos, de verdad, lo podéis ir viendo con el paso de la novela, varias cosas que es que realmente puedes ir comparando y te vienen a la mente muy fáciles, incluso ciertos personajes, la descripción física de ellos, los nombres. Hay muchas cosas que podéis ir leyendo, y si no, hay un montón de estudios en internet que podéis leer, pero como digo, para mí también tiene una vigencia y un terror enorme ver lo aplicable que es la crítica que hace y el análisis de la sociedad que hace, de la sociedad y de la realidad que hace en este libro, pero aplicado a nuestra vida de hoy en temas como podemos decir el fin de la privacidad, tecnología que te escucha y vende tus datos, noticias falsas, manipulación de la información, represión política y social, etcétera, etcétera, etcétera. Un libro que os animo muchísimo a leer, a pensar, leerlo en grupos si queréis, porque también da para mucho, se puede debatir, se pueden analizar detalles, se puede buscar información, que cada uno cuente diferentes cosas. Es un libro súper interesante y que yo me quedé fascinada aún más en esta segunda lectura. Me parece un libro impresionante y no puedo decir otra cosa, la verdad. Todo está dicho de esta novela. Hay 1000 análisis de verdad muy interesantes por ahí si queréis leerlos, y yo ya más no puedo decir. Y el último libro del que os voy a hablar en el vídeo de hoy, que leímos en el club de lectura, y fue una lectura que yo sabía que no iba a ser masiva y casi mejor, porque bueno, quería que se comentara mucho. Fue una lectura un poco conflictiva, que yo tenía miedo de que pasara y efectivamente así fue. Pero bueno, siempre interesante, la verdad, y saco muchas cosas buenas. Y leímos el libro del Génesis. ¿Por qué yo puse el libro del Génesis? Porque a mí me dio por leer el libro del Génesis. Bueno, varias cosas. Bueno, por un lado, Blackie Books sacó el libro del Génesis en esta edición tan chula que ahora os voy a enseñar, y que a mí, pues bueno, me llamó muchísimo la atención. Y por otro lado, yo había leído bastantes fragmentos y trozos del Génesis durante la carrera de Historia del Arte, porque bueno, evidentemente había que leerlos a la hora de cuando tienes que ver iconografía y tienes que entender lo que está representado en 1001 sitios, pues es importante ir a las fuentes. Y a mí lo que en su día me había sorprendido era que no eran textos especialmente complicados, que eran bastante ligeros, y bueno, siempre lo tenía como pendiente. Y a mí, además, que me gusta muchísimo la mitología, pienso a veces, joder, ¿por qué lees mitología griega, japonesa, azteca, bueno, de cualquier nórdica, ¿no? Y sin embargo, un poco, pues la que te ha venido dada por donde has nacido, es decir, la tradición judío-cristiana que tenemos en España, por ejemplo, bueno, pues parece que la rechazas un poco porque todavía no somos capaces de separar quizás la parte más religiosa de la parte, como yo la puedo entender en este momento, como algo cultural y de interés, y como una fuente primaria interesante para entender pues muchas cosas de nuestra cultura, pero también, por ejemplo, el arte, ¿no? En concreto, que era para lo que a mí me interesaba. Y cuando Blackie Books sacó este libro, me llamó mucho la atención porque, aparte que es una edición, pues hombre, que se lee muy bien y muy cómoda, porque si la comparas con otras, pues que tienes que estar ahí con la lupa, es una edición que viene con un montón de ilustraciones, viene anotada, y luego viene con un montón de textos complementarios que son pues bastante interesantes. Entonces, bueno, pues me llamó la atención y dije, bueno, pues es mi momento, ¿no?, de leer el Génesis, que además es que es un libro muy interesante porque, bueno, nos cuenta el origen del mundo, ¿no?, común, ¿no?, a varias creencias. Y bueno, pues que me resultaba muy interesante. Entonces, ¿qué tengo que decir? Lo que es el texto del Génesis es tal cual lo que yo esperaba. Quiero decir, no me voló la cabeza, me gustó leerlo. La verdad, aprendí muchas cosas que no había leído nunca.
muchas cosas que me llamaron bastante la atención, y luego tiene partes bastante aburridas porque hay muchos capítulos donde básicamente es enumeración de nombres del hijo de no sé quién, del hijo de no sé quién, del hijo de no sé quién. Entonces, pues bueno, tiene el interés que tiene esa parte para mí. Me alegro mucho de haberlo leído. ¿Qué pasa? Yo creo que este no es el texto completo del Génesis, o si lo es, debe ser como de un Génesis en concreto, porque bueno, lo que se contaba en la lectura conjunta realmente es que al final no hay, o sea, cada tradición, cada tal tiene diferentes textos que se van sumando a estos, porque de hecho aquí había partes que decía, esto es muy corto, yo he leído otras partes que son más largas, también son textos sobre los que se ha escrito mucho posteriormente, entonces a lo mejor este sí que era el texto originario, bueno, que no lo sé, que no me quiero ir por las ramas. Cosas que me dieron rabia, ¿vale? De esta edición en concreto. Me gustó mucho que vinieran con cuadros y más, pero yo pensaba que iba a venir más, y sobre todo yo pensé que iba a estar más anotada. Hay bastantes pocas anotaciones. Lo que sí que destaco mucho es los textos del final. Eso sí que me parecieron muy interesantes, la verdad, muy bien traídos, muy bien, aportan mucho a esta edición. Por ejemplo, perdonadme, hay un texto de Sara Mesa sobre si es conveniente leer el Génesis y a qué edad es bueno hacerlo. Hubo uno que me encantó, que es sobre el arca de Noé, donde te cuenta, bueno, pues, cómo debería de, o sea, cómo tendría que haber sido, ¿no? O sea, estudiado en un sitio, cuáles eran las opciones, las formas que podía haber tenido, como tal, y me pareció súper curioso. También hay un texto interesante sobre si hubo uno o dos dioses, porque claro, el idioma, el hebreo en el que está escrito realmente no está del todo claro. En algunas partes de hecho se traduce como plural, como si dioses fueran muchos, y eso fue pues muy llamativo. Hay un texto de Stephen Hawking del origen del universo, súper interesantes. Tiene cosas muy guays. Es cierto que yo esperaba a lo mejor un poco más de textos extra y sobre todo de anotaciones al propio texto, pero bueno, me pareció interesante. ¿Qué pasa? Yo complementé esta lectura con la lectura de una Biblia cristiana. Tengo que decir que a mí personalmente me resultaron mucho más enriquecedoras los comentarios al texto que había en la Biblia que los que había aquí, que eran muy pocos, porque claro, aquí busca hacer realmente una versión laica del Génesis, lo cual es interesante porque el texto no lo cambia, pero sí lo son las anotaciones. Sin embargo, en los de la Biblia que yo leí, me parece, te explicaba realmente qué significaba cada cosa, y eso era muy interesante porque entiendes lo que se buscaba con esa parte del texto, ¿no? Que quería que la gente pensara, porque ves mucho más claro cuál es el mensaje que estaba pensado que se extrayera de ahí. Y además es que hay partes que son bastante fuertes, como matanzas, como abusos, que yo lo que me interesaba era leer el comentario de la Biblia para decir cómo se está justificando esto. Entonces, bueno, es una lectura que me gustó bastante, me aportó. A mí me gustó mucho el doble trabajo que hice de leer a la vez la versión, digamos, laica y una versión cristiana. Incluso eso se podría haber complementado con una versión también de la Torá y la parte del Corán que también es común al Génesis. Habría sido aún más interesante, pero bueno, no me da la vida. Así que nada, esos son un poco mis comentarios a esta lectura conjunta. Y nada, hasta aquí esta primera parte del repaso por las lecturas que hemos hecho en el primer año del Club de Lectura Reading by the Sea. No sé si habéis leído alguno de estos libros o alguno os ha llamado la atención, entonces así contadme cuál es el que tenéis más ganas de leer y lo comentamos como siempre en comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!